Hay una pareja que durante 50 años estuvo recorriendo Estados Unidos diciéndole a las personas que sus casas estaban poseídas por demonios, que muñecas de trapo podían matarte y muchas cosas más. Y el mundo entero les creyó. Tanto así que hay una franquicia de películas que ha recaudado más de 2 millones de dólares. Todas estas películas basadas en sus casos. En el video de hoy te voy a hablar sobre los esposos Warren. ¿Qué fue lo que de verdad pasó? ¿Qué fue lo que no pasó? Sus propios colaboradores bajo juramento dijeron que algunas de esas historias, algunos de esos casos fueron inventados. Pero por el otro lado, también hay familias que dicen que los Warrens les salvaron la vida. Bienvenidos a otro video de Crimen, Misterio y Maquillaje, donde te cuento casos de crímenes, de misterios y todo eso extraño que hay por allí, casitos extraños que hay. Así que si te gustan estas dos cosas, suscríbete y quédate. Este es un caso que me llevó algunos días. Disculpen a mi gatito, se acaba de subir aquí. En fin, me llevó algunos días investigarlo porque no podía como tener una opinión clara, y a medida que iba investigando más y más, me iban saliendo más dudas. Hay muchas opiniones e intenté como encontrar lo más acercado a la realidad posible, la realidad concreta de todo, y eso es lo que vas a ver aquí. Lo que ellos dijeron, qué fue lo que de verdad pasó, quiénes eran, todos sus casos. Da un poquito de miedo, ¿ok? Pero bueno, quédate y empecemos. Ahora, ¿quiénes eran los esposos Warren? El nombre del hombre era Ed Warren y de ella era Lorraine Warren. Y empecemos desde el principio, cómo ellos se convirtieron en cazafantasmas. Ed Warren nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut. Él desde que tenía 5 años decía ver fantasmas, específicamente en la casa donde él vivía. El papá de Ed era policía y cuando Ed le contaba esas cosas a su papá le decía: Ed, es tu imaginación. Pero eso no impidió que Ed siguiera viendo estas cosas. Él simplemente dejó de contarle estos eventos a su papá. Lorraine nació en 1927 en la misma ciudad de Ed. Y ella desde niña decía que era clarividente, que podía ver el aura de las personas. Era como podía ver luz alrededor de las personas. Y que estas luces que eran de colores le decían a ella cómo era esa persona. Se conocieron cuando ella tenía 16 años y Ed 17 en un cine en el que Ed trabajaba como acomodador. Ed dijo que cuando vio entrar a Lorraine, él supo que ella era la mujer con la que él se iba a casar. Y Lorraine dijo que cuando vio a Ed, vio su aura y era el aura más brillante que había visto. Ed intentó alistarse en los Marines, pero lo rechazaron porque era menor. Aún así, sí pudo entrar algunos meses después, ya cuando era mayor de edad. A los 4 meses después de que Ed estaba sirviendo como Marine, el barco donde él estaba chocó con otro barco y se incendió en medio del océano. Entonces Ed salió al agua y así fue que se salvó. Pero entonces él decidió volver a su casa. Y pudo volver porque le dieron un permiso de sobreviviente. Entonces, cuando él volvió a su casa, le pidió matrimonio a Lorraine. Y se casaron en 1945. Lorraine solo tenía 18 años y Ed tenía 19. Ed intentó ajustarse a la vida civil después de haber servido y todo eso, pero no lo logró. Entonces decidió estudiar arte porque se dio cuenta que se le daba muy bien pintar. Él más que todo pintaba casas que tenían como un aura oscuro.
las pintaba en óleo y las vendía en ferias locales. Y ahí fue cuando ellos encontraron esa vocación, por así decirlo. Encontraron su vocación casi que por accidente. Ed se paraba frente a casas viejas allí en Connecticut para pintarlas y un día se le ocurrió mostrársela a el dueño de una de las casas. Tocó la puerta, el dueño salió y él se la mostró. Ed y Lorraine comenzaron a buscar en los periódicos casos de casas que estaban con cosas extrañas adentro. Iban a esas casas ofreciendo investigarlas gratuitamente y así fue como ellos consiguieron tener una muy buena reputación. En el año 1952 fundaron la New England Society for Psychic Research. Esta fue la primera organización de investigación paranormal de Nueva Inglaterra. Y Ed se autoproclamó demonólogo. No estudió demonología en ninguna universidad porque simplemente esa carrera no existe, pero con el tiempo la Iglesia Católica lo reconoció a él como el único demonólogo no ordenado en Estados Unidos. Y esto no es menor, significa que la iglesia más antigua del mundo lo reconoció, que lo tomó suficientemente en serio como para trabajar con él. Durante 50 años que estuvieron investigando casos, ellos nunca cobraron por sus servicios, solamente cobraban los gastos de viaje y eso está confirmado por las personas a las que ellos ayudaron. Incluso también está confirmado por personas que los odiaban. Ahora vamos con los casos. El primer caso de los esposos Warren fue el caso de, adivinen, Annabelle. Me refiero a que este fue el primer caso que los hizo a ellos famosos, el primer caso grande. En el año 1970, una estudiante de enfermería llamada Donna recibió un regalo de su abuela. Era una muñeca. Era una muñeca de trapo. Donna tenía su propio apartamento y vivía con una compañera. Al principio ella no encontró nada raro en la muñeca, pero de pronto empezó a notar unas cosas bien extrañas con esta muñeca. De pronto la muñeca aparecía en posiciones diferentes, hasta aparecía en cuartos distintos. Y en una ocasión encontraron una nota, esto fue en el departamento, y esa nota estaba escrita con letras de niño y decía: ayúdame y ayuda a Lou. Este Lou era un amigo de Dana que odiaba a esa muñeca. Y en una ocasión, Donna, antes dije Dana, no es Donna, encontró a la muñeca cubierta de sangre. La muñeca estaba llena de sangre, pero nadie en el departamento estaba herido. Entonces se les ocurrió la brillante idea de llamar a un medium. Este medium fue a la casa y les dijo que la muñeca contenía un espíritu de una niña de 7 años que se llamaba Annabelle. Que esta niña había muerto en el terreno de esa casa hacía años atrás. Le dijo también que esta niña, su único propósito era que quería ser amada. Y entonces Donna sintió mucha lástima por la niña y le dijo a la muñeca, me imagino, que podía quedarse en la casa. Esa misma noche, Luz tuvo una pesadilla tan espantosa que cuando se despertó tenía marcas en el pecho. Fueron 7 marcas que tenía en el pecho, parecían garras y le ardían como si fuesen quemaduras. Al día siguiente que esto pasó, llamaron a los Warren. Los Warren llegaron, evaluaron toda la situación y dijeron que el medium estaba equivocado, que no era el espíritu de ninguna niña, que era un demonio que estaba ahí y que esta entidad estaba usando esa historia para tocar los sentimientos de Donna. Según ellos, los espíritus no pueden poseer objetos. Y también le dijeron que el plan de esta entidad era que Donna le tuviese tanto cariño a la niña que ésta en algún punto le diera permiso de entonces estar en su cuerpo.
Los Warrens llevaron a la muñeca, la encerraron en una vitrina de vidrio. Esta vitrina, según ellos decían, estaba bendecida. La pusieron en su casa, en el basement, en el sótano, y pusieron un letrero. Este letrero decía: advertencia, no abrir bajo ninguna circunstancia. Incluso dijeron que un visitante de este lugar, porque ellos en el basement tenían como un museo, y en ese museo ellos tenían ciertos objetos que decían que estaban poseídos, que eran objetos feos, bla, bla. Bueno, los objetos no podían ser poseídos según ellos, ¿no? Objetos malos, no sé. Entonces, ellos dijeron que uno de estos visitantes fue para allá a burlarse de la muñeca y que cuando se fue tuvo un accidente y lamentablemente esta persona falleció. La novia de esta persona sí sobrevivió y dijo que justo antes de que el accidente pasara, ellos venían bromeando sobre la muñeca. Esta es la historia que los Warren cuentan. Ahora, lo que la investigación encontró, no existe ningún registro histórico de una niña llamada Annabelle que haya muerto en ese terreno. La historia que el medium contó es casi idéntica a un episodio de una serie. Esta serie se llamaba Twilight Zone y este episodio era justamente sobre una muñeca poseída y fue emitido años atrás. Ahora, Donna, la dueña de esa muñeca, la primera dueña, ella nunca desmintió nada. Hasta el día de hoy se dice que algo real pasó con la muñeca y esa muñeca sigue en su vitrina. Ahora vamos con el caso que convirtió a los esposos Warren en celebridades. Es el caso de Amityville. En noviembre del año 1974, un hombre llamado Ronald DeFeo Jr. envenenó la comida de su familia con somníferos durante la cena y esa noche les disparó uno por uno mientras dormían. Mató a su padre, a su madre y a sus hermanos en las edades de 18, 13, 12 y 9. Los encontraron boca abajo en sus camas. Nadie se movió ni gritó y esa misma noche Ronald fue a un bar. Un año después, en diciembre de 1975, una familia llamada Los Lutz compró esa misma casa con descuento, obviamente. A los 28 días de estar viviendo en esa casa, salieron corriendo de ahí. Ellos dijeron que habían vivido 28 días de terror estando allí. Hubieron levitaciones a los miembros de la familia, olores fuertes, slime verde saliendo de las paredes. Y el papá se despertaba todos los días exactamente a las 3:15 de la mañana. Y adivinen qué, esa es exactamente la hora en que DeFeo cometió los asesinatos, o bueno, eso se estima. En una ocasión vio a su esposa levitar y convirtiéndose físicamente en una anciana. Los esposos Warren llegaron 3 semanas después de que la familia escapara de ahí. Investigaron, tomaron fotos, también hicieron grabaciones y Lorraine dijo que ella había sentido en esa casa una de las presencias más oscuras y feas que había sentido. Y Lorraine también dijo que había visto los espíritus de esta familia que había muerto ahí. Ed dijo que era la casa más cercana al infierno que él había visto. La foto más famosa que ellos tomaron fue una foto donde aparecía la silueta de un niño pequeño con ojos brillantes asomándose por las escaleras. Esta foto salió en todos los periódicos del país. Hicieron un libro sobre este caso que se publicó en 1977. Vendió más de 10 millones de copias y se hizo una película que se estrenó en el año 1979. El abogado de la familia declaró públicamente que esta historia había sido inventada. Él mismo dijo que los Warren se habían reunido con los Lutz y con el escritor que se llamaba Jay Anson y convirtieron cosas completamente banales en historias de terror
para venderlas. Por ejemplo, una olla de espagueti que se había caído se convirtió en slime verde. El asesino Ronald DeFeo Jr. confirmó después que le dijeron que habría mucho dinero si la historia de voces demoníacas en la casa era creíble. Y ¿recuerdan la foto del niño en las escaleras? Pues esa foto fue analizada años después. Probablemente era un miembro del equipo de investigación de los Warren con lentes, agachado detrás de la barandilla de la escalera. Los Warren nunca cambiaron la versión y hasta el día que ellos murieron sostuvieron que todo eso pasó. Ahora, lo que a mí como que me hace pensar bastante es, o ellos sabían que, o ellos mismos estaban inventando todo, o de verdad creían que esas cosas estaban pasando, porque si ellos creían que todo eso estaba pasando, es preocupante. Vamos con otro caso, la familia Perron. En el año 1971, la familia Perron, Roger, Carolyn y sus 5 hijas se mudaron a la granja de Harrisville, Rhode Island. Era una casa enorme construida en 1736, comprada a muy buen precio también. Casi de inmediato empezaron a pasar cosas bien extrañas. Escobas que desaparecían, reaparecían en lugares distintos, pilas de tierra en la cocina justo después de que Caroline la había limpiado, olores inexplicables que las hijas describían como carne podrida que venían de ningún lado aparentemente. Y también las niñas veían apariciones. Ellas decían ver figuras en los cuadros. También decían que algunas de esas figuras eran inofensivas, pero que también veía a una anciana que se arropaba en la cama, que también veían a un niño, en fin, muchas cosas. Lo que más los asustaba a ellos era una presencia que molestaba siempre a Caroline. La despertaba en las noches, la molestaba todo el tiempo y según estas niñas, esa presencia odiaba a su mamá. ¿Y saben qué pasó? Llamaron a los Warren. Los Warren llegaron y entonces ellos investigaron toda la historia de la casa, hablaron con la familia y encontraron que en esa casa habían muerto muchas familias de manera violenta. Encontraron entonces que la presencia principal era una mujer del siglo XIX que se llamaba Bathsheba Sherman. Según ellos, había sacrificado a su bebé a ya saben quién y se había ahorcado en el patio trasero. Dijeron que esta mujer odiaba a Caroline porque la veía como competencia por el control de la casa. Lorraine entonces condujo toda una sesión espiritista y en medio de esta sesión Caroline empezó a hablar con una voz que obviamente no era la suya, en un idioma bien extraño que nadie reconoció y fue lanzada físicamente a través del cuarto. Roger, el papá de la familia, que nunca había experimentado nada paranormal en esa casa, entró al cuarto, vio lo que le estaba pasando a su esposa y les pidió a los Warren que se fueran inmediatamente. Él estaba totalmente convencido de que los Warren estaban dañando la salud mental de su esposa. Los Warren entonces se fueron y la familia se quedó en esa casa por mucho más tiempo y cuando finalmente se fueron en el 1980 dijeron que todo paró completamente. Andrea Perron, la hija mayor de la familia, escribió 3 libros sobre todo lo que vivieron en esa casa y ella defendió a los Warren públicamente hasta el final. Ella dijo, se los voy a leer textualmente, dice: mi madre y yo antes tragaríamos nuestra propia lengua que decir una mentira sobre esto. Lo que vivimos fue real. El padre, por otro lado, se murió convencido de que los Warren manipularon y dañaron a su familia. La misma casa, la misma historia, 2 versiones completamente diferentes. Y yo honestamente no sé qué decir. Ahora vamos con otro caso de los Warren, que fue el caso de Arne Johnson. En el año 1980, los Warren fueron llamados a una casa en Connecticut también. Una madre decía que su hijo de 11 años, David Glatzel, estaba poseído.
Los Warren llegaron y declararon que no era uno, sino 43 espíritus demoníacos los que habitaban en el cuerpo del niño. Se realizaron 3 exorcismos con sacerdotes y durante uno de esos exorcismos el novio de la hermana de David, un chico de 19 años llamado Arn Johnson, no pudo seguir viendo lo que le estaba pasando al niño. Se paró, desafió a este espíritu en voz alta y le dijo que dejara al niño y que entrara en su cuerpo en vez de el de David. Los Warren y los sacerdotes que estaban en esa habitación le dijeron que por favor no lo hiciera, pero igual lo hizo. El 16 de febrero de 1981 fue el primer homicidio en los 193 años de la historia de ese pueblo. Arn Johnson, este muchacho de 19 años que se ofreció, apuñaló a su casero Alan Bono 5 veces en el abdomen. Bono murió. Arn no recordaba nada. La defensa de Arn fue que él estaba poseído por este espíritu que ya saben que tenía David, y esta fue la primera vez en Estados Unidos que alguien usó posesión como defensa. El abogado dijo estas palabras, las voy a leer en la conferencia de prensa. Los tribunales han lidiado con la existencia de Dios. Ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. El juez rechazó la defensa y Arn fue condenado, pero salió a los 4 años de estar preso. Y entonces los Warren obviamente publicaron un libro sobre este caso. El hermano mayor de David tiene grabada una conversación, y escuchen esto, donde Ed le dice al escritor de este libro, se los voy a leer: hazlo aterrador. La gente viene a nosotros. Compran lo que da miedo. Los padres de David recibieron $4,500 por este libro y los Warren recibieron más de $81,000. Arn Johnson y la hermana de David se casaron mientras él estaba en prisión y siguen juntos hoy. Los dos defienden a los Warren y dicen que todo fue exactamente como los Warren contaron. El hermano mayor, por su lado, él se llamaba Carl, los demandó en el año 2007 por explotar la enfermedad mental de David. El caso fue desestimado. Ahora les voy a contar algo que nadie sabía en ese tiempo y que ahora lo sabemos y que está bien feo. Mientras todo esto pasaba públicamente, había algo que los Warren estaban ocultando, y es que había una muchacha que se llamaba Judith Penny. Ella entregó una declaración jurada en el año 2014, lo que es un documento legal con peso de corte. Allí ella afirmó que Ed inició una relación con ella cuando ella tenía solo 15 años de edad y él tenía 30. Y no me van a decir, ay, esos eran otros tiempos. No, eso está mal. Y si Ed y Lorraine no supieran que eso estaba mal, entonces no lo habrían tenido escondido. Y les voy a contar cómo se conocieron. Resulta que Ed conducía un autobús escolar en el que ella viajaba. Según Penny, la relación duró 40 años. Y obviamente Lorraine sabía. En el año 1963, Judith fue arrestada en Connecticut porque era ilegal que una mujer soltera viviera con un hombre casado. Y ella se negó a admitir esta relación para poder proteger a Ed. Y en el año 1978, adivinen que salió embarazada. Y Lorraine la presionó para que abortara. También le dijeron que hablara y dijera que alguien había abusado de ella, que entraron a la casa y que, bueno, de esa forma es que ella salió embarazada. Judith se negó, obviamente, a mentir sobre eso. Porque ellos decían que Judith era como una ayudante de ellos y eso, pero en realidad era novia de Ed. Ed murió en el año 2006 sin responder nada sobre esto. Y Lorraine tampoco nunca lo confirmó. Lo que sí podemos verificar es algo bastante extraño también. Resulta que Lorraine, ustedes saben todas estas películas, El Conjuro, Annabelle, todo eso, ¿no?
ella, Lorraine, firmó con Hollywood para todas estas películas una cláusula muy específica. En esa cláusula se prohibía mostrarla a ella o a Ed cometiendo crímenes incluyendo sexo con menores o relaciones extramatrimoniales. Los abogados de Hollywood que revisaron estos contratos confirmaron que en ningún otro contrato estas cláusulas existen. Pero entonces, ¿por qué ella incluiría esa cláusula si no tenía nada que ocultar? Era porque obviamente no quería que esas cosas salieran en las películas. Entonces, ¿quiénes fueron Ed y Lorraine Warren? Yo me lo sigo preguntando porque hay familias que sí dicen que ellos los ayudaron, que de verdad todo pasó, bla, bla. Pero también hay pruebas de que algunas cosas no pasaron. También hay personas que explicaron todo eso, o sea, obviamente todo lo que les conté en el video. Entonces yo no sé qué pensar, no sé qué piensan ustedes. Ustedes díganme qué piensan, si todas estas cosas pasaron o no. Estas son unas películas que yo he visto desde hace un montón, incluso vi la última y yo siempre tenía en mi mente que, ok, todo esto pasó. Pero me dio por investigar y cuando empecé a investigar vi algunos videitos, leí por ahí cosas y dije que yo no sabía que todo esto había pasado de esa forma. ¿Será que ellos genuinamente pensaban que todo había pasado, o sea, de verdad? ¿O creyeron, o sea, sí ayudaron en algunas cosas, pero otras las inventaron, otras simplemente las exageraron? Yo no sé qué pensar. Pero en fin, este fue el videito de hoy. No sé cuántos minutos van a ser, pero sí creo que va a ser un poco más largo que todos los demás. Así que si te quedaste hasta el final, por favor, hazme saber que lo viste completo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Espero subir videos semanales y si no, cada 15 días. Y como siempre les digo, por favor, suscríbanse. En mi Instagram y mi TikTok tengo videos también un poquito de misterio y todo, pero allá subo muchos maquillajes artísticos que me encantan. También tienen como esas vibras medio oscuras por ahí, pero me encantan. Así que si quieres ver algo diferente, anda por allá. Y también siempre ando subiendo historias, hablando, bla, bla. Y bueno, nos vemos en el próximo. Bye.